Ahora. Claro, ¿viste? Vamos después a Alejandro. Nilda. Dale. Mirá lo que nos dejaste, ¿no? La vara muy alta ahora. La vara muy alta, ¿no? Claro. Bueno, antes de presentar aquí a estos señores, señoras, chicos y chicas para mayor juventud, yo lo primero les pregunté, más allá de contarles un poco quiénes son, a los que no los conocen, les pregunté cuando charlamos sus hobbies. A mí me importa mucho conocer a la gente personalmente, más allá de esto que estamos hablando de las máquinas, la naturaleza. Para mí lo humano tiene que ver con lo que uno es también fuera del ámbito profesional, y lo que es profesionalmente tiene que ver con la vida de uno. Así que lo que primero les pregunté es lo que les gustaba hacer el hobby. Así que les voy a decir quién hace qué cosa, a ver si ustedes adivinan, pero tenemos a alguien que fue campeón o campeona nacional de esgrima. Chan. Chan, parece que... No, Flavia, me estás... No te autoexcluyas porque si no la actividad... Líder negativa. No, escúchame. No, Alejandro, no. Y después tenemos a alguien que le gusta el gym, caminar y tomar sol. Y después tenemos a alguien que corrió los 21 kilómetros en la ciudad de Buenos Aires. Y después, porque yo también digo algo personal, y tenemos a alguien que juega en una federación de tenis. Mucho deporte, mucho... A ver, ¿quién es la de esgrima? Hola, o él. Ay, chico, con el artículo la maté. Lee. Ay, ella señala desde atrás. La chica rubia, se llama Ana. ¿Viste que después te presentamos y ahora en vez de decir la chica rubia, Ana? Muy bien, tenemos una esgrimista profesional. Sí, una esgrimista más comprometida con la difusión del deporte. Muy bien. Y tenemos a alguien que corrió los 21 kilómetros de Buenos Aires. Ella sabe todo, pero vos te... Qué bien, trae la info. Muy bien, yo no publiqué las bios, ¿eh? ¿Quién fue? ¿Quién? Vos decís que hable otro, porque siempre habla la misma. Víctor corrió. Muy bien, perfecto. Después tenemos la que le gusta tomar sol, hacer gym y caminar. Igual para la que le gusta tomar sol es medio... ¿Es un hobby? ¿Vos decís que es un hobby? Bueno, está bien. Ella señala. Nunca me hicieron una pregunta tan difícil. Flavia, muy bien. Bueno, soy federada de tenis. Así que, bueno, a cada uno le gustan cosas diversas. Así que, bueno, nado también, pero más juego al tenis. Así que, bueno, les cuento un poco quién es cada una de estas personas a nivel profesional. Ana Miranda, que es la que aquí nos acompaña, la esgrimista. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, doctora en Ciencias Sociales de la Flaxo, socióloga y magíster en Políticas Sociales, docente de la UBA. Ha trabajado en investigación académica hace 30 años desde la perspectiva de la sociología pública, en investigaciones sobre juventudes, educación, trabajo y géneros. Publicó 2 libros y en la actualidad forma parte de la iniciativa regional Vidas Sitiadas. Perfecto. Muy bien. Bueno, después tenemos a Flavia, aquí al lado mío, que actualmente es asesora en la Secretaría de Economía y el Conocimiento del Ministerio de Economía. Fue diputada nacional, donde se dedicó a trabajar fuerte en la Comisión de Educación, Comunicación, Tecnología Informática, Género e Industria. Autora y directora de la primera Escuela Sudamericana de Robótica de la Universidad del Conocimiento en el CICO en Misiones. Directora de Educación y Nuevas Tecnologías del MISIT de Misiones. Coordinó Conectar Igualdad y la Unidad de Coordinación TIC de la Legislatura Provincial. Me gusta porque cuando te pide la bio dice TIC, I, C, H, D, I, tuve que adivinar. Bueno, profesora en enseñanza primaria, licenciada en informática por la UNLA, especialista en informática educativa, doctorado de la UNTREF y UNSAM. ¿Viste? Doctorado, tenés más siglas que una corporación. Desde GA, X. Muy bien.
a vos te lo dedica. Autor de publicaciones, libros como Ecosistemas del Conocimiento. Muy bien. Y después tenemos al hombre aquí en cuestión, Víctor Wallman, que es director del Observatorio de Argentinos por la Educación, licenciado en Economía por la Universidad de París. Bueno, a ver cómo lo digo. Panteón Sorbonne. Buah, listo. Bueno. Obtuvo su maestría en la Universidad de Georgetown y el doctorado en la Universidad de San Andrés. Trabajó para el BID, UNESCO y los Ministerios de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación. Bueno, aquí presentados, muy bien. Yo hice mi tarea, Alejandro. Mira, prestame atención. Mira, escuchá. Escuchá porque me leí todo el documento. Pobre, ¿no? Sí. Tuve que buscar información anexa, que no le pregunté al ChatGPT, sino que fui a las fuentes. Así que de toda esa documentación, que después mañana van a hacer un poco más de profundización, yo elegí 3 verbos, porque está armado en formato de verbos, a mí me gustó ese formato, de los cuales vamos a ver, yo sé que tenemos 45 minutos, soy muy metódica con el tiempo, me olvidé mi celular, después pásamelo, así agarro con el tiempo y terminamos. Gracias, George. Elegí 3 verbos. Voy a empezar con el primero. La idea que teníamos este panel, que sea algo en donde entre ustedes conversen. La idea después será poder tener unos minutos para que la gente que está escuchando pueda tener también una intervención, hacer preguntas, porque a veces en estos paneles son como estancos que cada uno cuenta y me parece que la idea del panel es justamente generar estas disrupciones, que haya barro, discusión, cosas que no estén de acuerdo, me parece que está bueno que estas disrupciones sean parte de las conversaciones, de posturas diversas, cosas que por ahí en las cuales haya tensiones, pero también debates interesantes desde donde cada uno trabaja en su ser personal y profesional. El primero que agarré, si bien los 8 son interesantes y hablan un poco de lo que se está conversando, yo tomé el verbo 4 y una de las preguntas que me gustaría que ustedes empiecen a responder, pues cada uno elige quién empieza, tiene que ver con cómo crear masivamente un buen trabajo, cuál es la visión desde lo que hacen en esta idea de poder crear un buen trabajo y cómo las instituciones educativas en vinculación con organizaciones del ecosistema, de la economía del conocimiento, pueden ayudar en esa co-creación y a construir lo que se llama en el documento los artefactos del futuro. Yo se los mandé antes, con anticipación, porque piensa la pregunta. Ah, bueno, menos mal. Así que me gustaría, si cada uno también brevemente pueda responder esta pregunta y después tomar lo que el primero dijo para poder reconstruir en función de lo que los demás van comentando. Bueno, empiezo. Así si hablo primero, después es como que ya está, ¿no? No retomás nada de lo que habló el resto. No tengo que retomar nada, ya hablé, ya está. Me hizo pensar bastante el documento. Hay un paper un poco viejo de Henry Levin que habla sobre educación y trabajo y se pregunta si la educación puede sola. Y un poco pone en diálogo, o sea, en Argentina vemos por ejemplo, en la secundaria vemos avances muy grandes en términos de cobertura de la escolaridad de nivel secundario. En los últimos 20 años subimos más de 20 puntos porcentuales en la cobertura. En el nivel inicial también. La escolaridad primaria venía de una cobertura prácticamente universal desde mediados del siglo pasado. Y lo que vemos muy fuerte ahora son desafíos en términos de trayectorias educativas. Hace una semana publicamos en Argentina por la Educación un informe que muestra que de cada 100 chicos que arranca la primaria, que arrancó en 2011, llegaron 61 al final de la secundaria en el tiempo esperado. O sea, cuando miramos 12 años después, solamente 61 llegaron sin repetir ni abandonar. De esos 61, cuando miramos qué proporción tiene buenos resultados en las pruebas a aprender, que son las pruebas que se toman al final de la secundaria, vemos que solamente 21,5% de esos chicos
tienen buenos resultados, o sea, los mínimos en lengua y matemática. Entonces, 21,5% de 61 da 13. 13 de los 100 que empezaron en primer grado en 2011 llegan al final de la secundaria en el tiempo esperado y con los conocimientos mínimos necesarios para continuar estudios superiores, insertarse en el mercado laboral, etc. Entonces ahí tenemos un gran desafío desde el lado de la escuela. Cuando hablaban de masivamente, bueno, un desafío grande que tenemos desde el lado de la oferta de mano de obra o de la oferta, digamos, de trabajadores es, todos querríamos que 100 chicos que arrancan la primaria terminen los 100 en el tiempo esperado y los 100 con los saberes mínimos para continuar su vida. Pero Levin se pregunta también, bueno, ok, ponele que lo logramos. Bueno, desde el lado de la demanda laboral, desde el lado de las empresas, del sector productivo, ¿hay lugar, esto no tengo respuesta, ¿hay lugar en Argentina para absorber esa potencial mano de obra en el caso de que lográramos desde el sistema educativo mejorar todos estos indicadores? ¿Es algo que se da un poco por la oferta y un poquito por la demanda? Ojalá que podamos llegar a responder esa pregunta, porque eso mostraría que logramos mejorar, al menos desde el lado de la oferta de mano de obra, los indicadores educativos. Ahí la dejo, si quieren, o a Flavia o a... No me anda, pero se escucha perfecto, ¿no? ¿Vos querés que yo te prenda? Te prendo. Ahí va. Claro, para los que están ahí. Acá me vino a decir Nilda que a las 7 no se echan, literal, ¿no? Ah, bueno, no, que tenemos que terminar, más o menos. Me cierran el lugar, ¿no? Pero bueno, está bueno la pregunta. Me gustaría que, Flavia, vos sí. Yo te preguntaría, nosotros creemos que esos saberes mínimos les sirven para, estamos hablando todo en potencial, porque vos estás hablando de la ciudad o del país, o sea, las pruebas a aprender tienen los contenidos, yo ahí, bueno, difiero bastante en los resultados y también en cuanto a los contenidos, o sea, medir contenido no significa que el pibe está preparado para ingresar al trabajo, al mercado, ¿verdad? Todo eso, yo no sé, yo lo pondría en duda. Los datos son de la nación. Si quieren deprimirse un poco más, les cuento los datos de las provincias. No importa, yo me refiero a que hipotéticamente pensamos que con esos contenidos están preparados para. Y ahora la respuesta más corta sería, después de escuchar al señor que habló recién, te diría que no, o sea, no, el trabajo y no, porque no va a existir más, dijo. ¿Cómo crear masivamente un buen trabajo? ¿Para qué? Bueno, buenas tardes. Vamos. A fondo. Muchas gracias por la invitación. A fondo. Me siento bien estando acá. Yo cuando leí el documento, muy interesante, muchas gracias. Me preguntaba particularmente qué es un buen trabajo, porque en un momento de este verbo aparece y dice, es un trabajo de porquería. Digo, bueno, ¿qué es un buen trabajo al día de hoy? Las investigaciones nuestras, como bien señala Martina, además de lo que podríamos pensar de los desafíos que se presentan en la educación, también presentan desafíos en el mercado de trabajo. En América Latina y en Argentina, los mercados de trabajo se encuentran profundamente segmentados. Responden a un principio, podríamos pensar, de la heterogeneidad estructural. Parte de algunos de los trabajos estarán muy influidos por las tecnologías y otros de estos trabajos permanecerán también en un diálogo tecnológico profundo, porque todos los trabajos, todos los empleos, podríamos decir, están relacionados de formas tecnológicas, pero van a seguir siendo tremendamente presenciales, digamos, van a seguir siendo tremendamente mano de obra intensivos. Por ejemplo, inclusive yo más allá y voy a la siguiente pregunta, ya que tenemos poco tiempo, y me pregunto, por ejemplo, me pregunto aquí, las formaciones, ¿no? ¿A dónde se aprende a trabajar? ¿No? Si pensamos, ¿a dónde se aprende a trabajar? Pensemos, por ejemplo, en la profesión docente, que a todas que estamos acá seguramente nos convoca. La profesión docente se termina en las aulas, se terminan las prácticas, se termina en la sala de profesores. ¿En dónde se termina la profesión? ¿Pensamos que la profesión docente va a desaparecer? ¿O pensamos que va a interactuar en un entorno tecnológico
con el que vamos a aprender a convivir? El docente se va a tener que adaptar, a ver, no sé, reconvertir, no, a ver, en mi caso específico me recibí en el 2006 y cuando me recibí me di cuenta que no me servía para nada porque vino la reforma. Por lo tanto, mi título me formaba y me preparaba para un público que ya no estaba. Pero la enseñanza básica en didáctica no perseguía, Sí. Eso sí, entonces cuando inclusive pensamos en los polímatas y en la cantidad de veces que vamos a cambiar de profesión, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, si pienso en un docente Nobel, probablemente vaya a ver, nosotros hicimos tengo uno de los tesistas que se formó en nuestro programa de investigaciones en la Flaxo, hizo una tesis sobre docentes Nobeles. Y nosotros vimos que, por ejemplo, un docente Nobel puede tener 10 empleos, 20 empleos, hasta que logre una estabilidad, ¿no? Entonces decimos, sí, probablemente esté viviendo ya el futuro del trabajo, sí, está viviendo, tiene 10 empleos, cambia 10 veces, cambia en un entorno tecnológico, tuvo el acontecimiento generacional de la pandemia, pero de todas maneras, quiero decir, esto sucede hoy, ¿no? Pero de todas maneras, su enseñanza básica es vigente, ¿o no? Sí, las bases sí. Hoy cuando hablaban del chat GPT pensaba en los docentes, si adentro, si no afuera. Hay una frase que no está hoy presente, que dijo en su momento Mariana Mayo cuando la discusión era el Facebook, la miro a Melania Pisitelli, estaban en esa discusión también. Y después de todo un debate, creo que de 2 horas, cerró Mariana Mayo como siempre, magistral, yo quiero estar donde están mis alumnos. Esa es la función del docente también. Tratar de aliarse con lo que están haciendo los chicos y ver cómo lo incorpora el proyecto Facebook que Alejandro escribió hace bastantes años. Bueno, también mostraba, o sea, cómo incorporar, cómo te aliás con todas estas herramientas. Y es reinventarse, o sea, para mí, no sé, la docencia, yo lo veo como, yo elegí ser docente. No, por ahí voy a decir una palabra que suena muy romántica, ¿no? La pasión, la vocación. Cuando hay todo ese enamoramiento con una carrera que deja de convertirse en la carrerita de los 4 años que te da el sueldo fijo y el sueldito ahí, ya cambia. Una cosa es elegir ser docente y ponerle, o sea, te reinventás. No sé, yo como docente jamás usé la misma carpeta todos los años y tenía el mismo grado. O sea, también pasa por uno. Debería reinventarse, como vos decís, 10 profesiones, y el docente debería hacer lo mismo. ¿Por qué no? Yo creo que los docentes hacemos eso. Los médicos y médicas probablemente también lo hacen, ¿no? A ver, Eh, me gustaría también. ¿Querés que sigan ellas dos? No, te quiero que participe. No, porque me parece también, está buena la discusión esta, porque siempre lo que pasa es que cuando escuchamos un montón de referidas a la articulación de la educación y el trabajo, siempre sale el mismo tema, que son los institutos de formación docente, los docentes, este tema, y sí, que ustedes lo traen porque es un tema que nos atraviesa como profesionales de educación. Sí me gustaría por ahí que la discusión también está buena porque se va hacia estos lugares, en esa línea que vos decís, Ana, de los polímatas y de cómo desde las instituciones o dentro del ecosistema, que ahí también lo suma Héctor, desde los organismos multilaterales, las ONG, la parte del aparato público, que como decía Alejandro, es la única forma de masificar las propuestas de innovación boutique, que es otra de las líneas que yo les comentaba. Te pregunto por ahí a vos en esa intervención, desde la línea privada, pública y de todo el ecosistema, en función de esto que estuvieron hablando Ana y Flavia, ¿cuál sería? No, una cosa de Sí. antes es, mi pregunta ahí es si la educación tiene que formar para el futuro o, no sé si llamarlo para el pasado, pero el futuro está siempre cambiando. O sea, nunca sabemos muy bien qué es lo que viene. Y si la escuela está todo el tiempo pensando en lo que viene, ¿cuándo enseña lo básico, digamos? O sea, hoy tenemos 46% de los chicos en tercer grado que no entiende lo que lee. Son las pruebas de UNESCO de prepandemia. Argentina, Sarmiento, escuelas en todos lados, ley 1420, todo lo que nos pone orgullosos.
en 2019 tenemos esto, 1 de cada 2 chicos en tercer grado, muy temprano en la escolaridad obligatoria, 1 de cada 2 chicos de los que vemos caminando por la calle yendo a la escuela, no logra los niveles mínimos en comprensión lectora, apenas arranca la escuela obligatoria, ¿no? Después nos preocupamos por el 13 de cada 100 de la secundaria, pero esto empieza muy temprano. Tenemos grandes desigualdades de origen, no solamente por los niveles socioeconómicos tan desiguales que tiene nuestro país, sino también porque hacen falta políticas públicas todavía muy fuertes respecto a cómo balancear ese punto de partida de chicos que nacen en distintas condiciones y el sistema educativo no está logrando revertir esas desigualdades, sino más bien las cristaliza o las ensancha. Y ahí es donde vuelvo un poco al origen, y a veces nos preguntamos mucho sobre la educación del futuro y el ChatGPT, pero hoy tenemos la mitad de los chicos que no puede interactuar con el ChatGPT porque no comprende lo que el ChatGPT le devuelve. Entonces, mi alerta ahí es, tenemos que pensar no solamente en los 13 de cada 100 que terminan exitosamente su escolaridad secundaria y después muchos de ellos van a la universidad y son grandes ejemplos para la Argentina, sino también en el gran porcentaje de chicos que queda fuera de ese barco, de ese tren, de ese avión, y que no está logrando lo mínimo, lo básico, que no es para el futuro, es para el pasado, creo, pero son las herramientas de base para poder transformar esta realidad. Ana. Sí, yo creo que hay un conjunto de desafíos de los que está planteando Víctor, que es un conjunto de desafíos que la investigación educativa viene planteando hace un montón y que tiene justamente que ver primero con la profunda segmentación de nuestros sistemas educativos y cómo esta profunda segmentación responde a una estructura socioeconómica que se ha mostrado en los últimos años, bueno, vamos a decir, deficitaria, digamos, en varios sentidos, ¿no? Que tiene que ver justamente con las condiciones de vida de muchas familias, con el acceso a, inclusive, bueno, el acceso a bienes relacionados con los insumos educativos, ¿no? Fruto quizás de la discontinuidad de algunas políticas, ¿no? Veníamos muy bien con el Conectar Igualdad, en un momento se discontinuó, como hubo mucha política errática respecto a la parte educativa, bueno, y ahí entonces es donde empezamos también a acumular resultados en las trayectorias. Creo que sí, y en eso coincido 100% con Víctor, hoy día el foco de la investigación y de la acción de la política educativa está orientado hacia las trayectorias. Ahora, además de eso, yo agregaría, no obstante, yo no lo tomaría como el pasado, porque todas estas personas de las que hablamos, algunas con mejores trayectorias, otras con peores trayectorias, de todas maneras convivimos con la tecnología, hacemos trámites con nuestros teléfonos, vivimos el día de hoy. Hoy día, pensemos que inclusive después de la pandemia y de la aceleración fruto de la digitalización provocada por la pandemia, hacemos prácticamente todos nuestros trámites públicos por el teléfono, el ANSES, PAMI, mi mamá me dice, sí, me escribió el médico un chat, como fui, me mandó la receta electrónica, voy a la farmacia y digo, un documento. O sea, todo esta es una realidad con la que yo digo, no es el futuro, es lo que hoy día convivimos. El chat GPT es algo del día de hoy. Nosotros lo usamos, los investigadores, los investigadores académicos lo usamos. El otro día hubo un debate respecto a los límites éticos del uso del chat GPT, porque lo usábamos todos. Porque es muy bueno haciendo títulos, yo no se lo recomiendo mucho para los títulos. No le creería mucho y creo que uno de los problemas de lo que no se habla acá es el sesgo cultural del chat. No es solamente eso, sino que el chat tiene un sesgo cultural, ¿no? Gringo, podemos decirlo, ¿no? De su fuente de creación. Pero, digo, fuera de eso es una de las cosas con las que convivimos permanentemente. Ahora, convivimos lamentablemente de una forma segmentada. Convivimos de una forma profundamente heterogénea. Tenemos sectores en nuestro país de alta gestión de medios digitales y tenemos otros que somos meramente consumidores o meramente reiteradores y que muchas veces también recibimos o somos parte de pensar noticias que recibimos y sobre las que tenemos poca distancia crítica porque las recibimos y las consumimos, digamos, de una forma, digamos,
con tanta velocidad, tan acrítica que, bueno, entonces las tomamos como si nada. Entonces, parece que hay muchos trabajos por hacer y me parece que en ese sentido el documento es muy interesante, digamos. Y por último quiero decir una cosa que dijo nuestro colega desde Madrid y que para que es muy importante y tiene que ver con la transición verde, que también planteaba Alejandro, que es otro de los puntos, me parece que es un punto de gran importancia. Ahí lo que sumo, y me gustaría la intervención de Flavia, y después me gustaría que alguien de los que están sentados pueda hacer alguna intervención respecto a alguna pregunta, algún enriquecimiento en función de lo que estamos conversando. Ahí, a lo que te sumo de la respuesta que seguramente vas a hacer con lo que comentó Victoriana, también te sumo en función de lo que hablaron antes, digamos, Juan Manuel y Alejandro. Dije Juan Manuel, dije bien, Juan Manuel y Alejandro. Tiene que ver con cómo vos viniendo también de la función pública y estando en la parte de la Secretaría del Conocimiento, ¿cómo ves dos cosas? Primero, ¿qué creerías que sería vos una verdadera disrupción desde el ámbito público? Y por el otro lado, eso vinculado con cuál sería el acto de generosidad en función de esto que se necesita para ese nuevo acuerdo social, ¿no? Tomando un poco lo que se conversó antes. Bueno, primero que nada, no voy a desmentir lo que dije la noche histórica del Congreso cuando hicimos la reforma del 109 de la 26.206, donde decía, estábamos en plena pandemia y solamente tenía validez aquellos alumnos mayores de 18 años y estábamos dando clase virtual ponele que a todos, no a todos, de alguna forma, que guarda educación virtual, no es lo mismo que educación a distancia, ahí se hace un merengue de conceptos donde hablan todos por hablar, pero no fue mía la frase, es imposible, ¿no? Tenerlo a Pisitelli acá es como dar prueba constantemente, pero una frase que dije con mucha euforia, que no es mía, voló por el aire el currículum, y era la oportunidad histórica de que en el medio de algo que para todos fue feo, pero teníamos la oportunidad histórica de haber hecho algo bueno con el sistema educativo, de haber modificado, teníamos la libertad del 109 que nos permitía educar virtualmente a los niños, bueno, con todos los problemas que vos lo dijiste también. Bueno, yo tengo la camiseta de Conectar Igualdad en la piel, o sea, Conectar Igualdad fue un programa que no solamente igualó, no era la entrega de la maquinita nada más, sino le dio a las provincias la libertad de generar sus propios contenidos. No sé, creo que se hizo mucho más. Los ministros, y escuchaba, a ver, quiero ordenar mi cabeza porque tengo los relatos de los ministros que hablaron y la verdad, cada provincia está avanzando y muy bien. Bueno, sabemos que Córdoba siempre fue un ejemplo y siempre un paso adelantado con sus escuelas PROA. La verdad que, bueno, yo descubrí, es nuestro país, o sea, no es mi función pública educación. Sí, por ahí dar el asesoramiento porque en lo que es Argentina Programa hay una última milla que el éxito no es capacitar 8.000 pibes, el éxito es capacitar 8.000 pibes y que por lo menos el 90% tenga trabajo. Entonces, para poder armar un curso que solo satisfaga mi ego de académico, no sirve, me tengo que sentar con las empresas y con las necesidades regionales, que es lo que se intenta hacer. No puedo trabajar de la misma forma. Hoy el programador ya es poco. Hablaban en el documento sobre los polímatas. Bueno, tuve la suerte de escuchar algunas conferencias anteriores de Alejandro y es darse cuenta que el mismo pibe se da cuenta que eso es poco, que no le sirve para progresar, para crecer en la empresa que está. Disiento bastante con que los chicos no se quieren quedar en su casa a trabajar. Las empresas tienen un gran problema que no pueden hacer volver a trabajar a todo su público y no son los de 40. A mí me encanta salir de mi casa, o sea, no quiero ni lavaplatos ni nada de eso. Yo tengo los pibes, también quiero salir de mi casa. Sí, o sea, Alejandro. error total. Pero Tengo los más de chicos 40. se quieren quedar en su casa, o sea, no sé, tengo hijos adolescentes, jóvenes, y decís, che, pero escúchame, flaco, tenés que ir una vez presencial. No quieren, o sea, ellos prefieren trabajar así y así es como empiezan a trabajar afuera y a facturar en dólares, bueno, etcétera, etcétera. No, y así como había los polímetros a nivel de las profesiones, también escuché en unas investigaciones que estos mismos jóvenes
tienen varios trabajos al mismo tiempo y hay problemas de contractuales porque trabajan para otras empresas que son competencia. Entonces, en vez de, digamos, decir, bueno, trabajás para comer, igual me sirve. Entonces hay un montón, hablaba un abogado de todos los nuevos contratos que tienen que haber para los jóvenes que quieren trabajar desde la casa porque así pueden, digamos, ser más eficientes a la hora de responder varias cosas al mismo tiempo y ni hablar de las reuniones que ya no van más a reunionitis. Es como, no me sirve, me retiro. Y me parece que ese nuevo acuerdo que se da de manera implícita. Y aparte que están trabajando en esta pantalla y en esta otra ya están buscando otro. ¿A dónde van a pasar? No existe más eso de nuestros abuelos que empezaban y se jubilaban. No, olvídate, eso no existe. Y sentir un poco, ¿eh? Perdón. Ahí que, Nilda me dice, perdón, tengo a Nilda acá atrás. Bueno, nosotros en el equipo de investigación nuestro hacemos algo que se llama investigaciones longitudinales, que es que seguimos a cohortes de personas durante mucho tiempo, ¿no? Tenemos unos estudiantes de la escuela secundaria que venimos atornillándolos, contestándole cosas hace un montón de años. Y en sí lo que hemos visto es que es una cuestión, se dice efecto edad. O sea, es una cuestión de edad. Finalmente eso en algún momento que ustedes notan, que es ese cambio de trabajo y esa fluidez respecto a la estabilidad, es algo que finalmente en algún momento se va modificando. O sea, nosotros lo que sí vimos fue que se fue corriendo mucho para adelante la edad, y también respecto de sectores sociales, no todos los sectores sociales, sino tiene como una relación con los afectos familiares, digamos, ¿no? ¿Quién arma familia, quién no arma, digamos? Hay un núcleo ahí en donde por lo menos sí se sabe que en América Latina las decisiones entre educación y trabajo, las cosas familiares son centrales también, no como quizás en otros países, digamos, ¿no? O en otras geografías. Entonces, en esa configuración, grupos familiares, educaciones y tal, en algún momento esa situación que ustedes describen tiende a estabilizarse. Pero no sé si es una buena noticia, dura más tiempo. A mí me gustaría los últimos 5 minutos que acá el timekeeper me tira, me gustaría que alguien del público, acá tenemos vendido. La señora que levantó primero. Sí, gracias. Yo también comparto la preocupación. ¿Qué nos pasa? Soy economista, no psicólogo, así que la verdad que tengo mis limitaciones para entender eso. No, pero si eres economista, tenés 4% de pobres en el 70, tenés 52% de pobres en el 2023. Sí, bueno, pero no pareciera ser la única explicación. Creo que en parte algo que, al menos desde Argentinos por la Educación vemos, es que hay una demanda social por educación que hoy todavía no aparece fuertemente. Los datos son preocupantes desde hace 30 años. Las discusiones en términos de política pública aparecen espasmódicamente en los momentos de elecciones. Hoy no tenemos grandes discusiones respecto al tema educativo en la campaña electoral, más allá de algunos proyectos. A veces más eslogan, pero cuando empezamos a discutir un poco más, no terminamos de encontrar cuáles son los proyectos educativos de los principales espacios políticos. Creemos que hace falta un verdadero compromiso desde el más alto nivel, pero también, digamos, desde arriba para abajo, pero también desde abajo para arriba. Y hoy
todavía no encontramos una sociedad movilizada por educación. Por supuesto, las condiciones macroeconómicas, sociales, económicas del día a día hacen difícil que contra la inflación, contra el dólar, contra el hambre, etcétera, la educación aparezca entre las 5 prioridades que la sociedad demanda, pero en la medida que la sociedad no demande por una mayor educación, es difícil también que desde los más altos dirigentes, no solamente políticos, sino también empresariales, sindicales, etcétera, pongan a la educación en el centro del debate y como en la agenda. Perdón, Flavia, perdón, porque acá me dice Nilda que cerremos porque son las 7, pero sí, ahí la dejo a Nilda, sí, digamos, cerrar por lo menos esta parte del... Yo quiero decir, no, me parece totalmente injusto lo que, o sea, es desvalorizar. Acá tenés sentada enfrente una ministra de Educación de Tierra del Fuego, del fin del mundo. Y te acaba de contar una experiencia. Tenemos el recorte, porque Nilda no pudo invitar a todos los ministros, pero es desmerecer el trabajo que cada ministro está haciendo. Hablamos de federalismo. Si no, vámonos a la escuela de Tonucci, donde entraban todos los pibitos iguales y sacamos todo iguales. Estamos hablando de polímata, de no sé qué, y no sé, muy Skinner, muy estructural, o sea, no hay demanda, o sea, estamos hablando del mundo del trabajo, estamos hablando de que en cuarto y quinto año, si digo bien, porque cada provincia tiene diferente, tienen programación. Escuelas públicas, no privadas. Digo, no sé. Sí, yo no creo que estemos en la misma realidad de los 80, realmente no creo que las estadísticas digan eso tampoco. Me parece que sí, hubieron muchísimos avances en función de la democratización y siguen habiendo muchas deudas también. Ahora bien, sí comparto en parte lo que dice Víctor y es algo que hemos, varias veces dicho y que tiene que ver con las demandas sociales específicas por la educación y la falta de debate público de la educación, inclusive hasta en medios especializados y en prensa libre, digamos. Hay poco debate, existe poca demanda y todo este impulso, inclusive que vimos de familias durante la pandemia, hoy día ha quedado un poco exiguo, digamos, ¿no? Y la verdad que sí, creo que es algo que está pendiente en la agenda pública argentina. Yo creo que no, mirá, si no estaría sentada acá. El ministro no pudo venir, el ministro de Economía. Pero no estamos hablando del sector público solamente, estamos hablando en términos sociales generales, digamos. Yo veo un trabajo articulado, que no estén todas las ONG o todas las fundaciones en el mismo lugar no significa que no esté pasando. Más allá de la función pública, a ver, cuando creé la escuela de robótica me senté con el sector privado, con las ONG, con el Estado, con los padres, o sea, con todos los actores de ese bendito contrato social. Y no, me parece que no sé. Es como... Bueno. Ay, no. Parece que se puso interesante el diálogo. También el tener distintas miradas, creo que esto también es enriquecedor. Lamentablemente no podemos dedicarle más tiempo, lo siento un montón porque justamente en el momento que se puso más interesante tenemos que cortarlo. Les pido disculpas a ustedes, también tuvimos un tema con las conexiones que se nos complicó, así que les pido muchas disculpas porque tengo que cortarlos. La señora que quería intervenir. La señora que quería intervenir. Por favor. Bueno, te esperamos mañana. Mañana. Bien. Te invito a que sigamos mañana conversando. Bueno, Te espero. Te espero mañana para seguir conversando. Muchas gracias. Gracias.